Ministerio Discipulando a las Naciones presenta al pastor Esteban Cabezas con Beneficios de la Justificación, parte 4. Estamos agradecidos con Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da de estar una vez más con ustedes para compartir la palabra del Señor. Es algo precioso que el Señor nos haya, como siempre digo, el Señor nos haya tomado en cuenta para predicar esta palabra bendita, que es un bálsamo, es un aliciente, un gozo para nosotros en todo tiempo. La bendita palabra del Señor nos edifica y nos bendice grandemente. Trae instrucción a nuestra vida y nos orienta en el camino de la vida. Gracias, Señor. De parte del Ministerio Discipulando a las Naciones, le damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos. Siempre también les invitamos a suscribirse en este canal para que las prédicas y todos los recursos puedan llegar directamente hacia usted. Y reiteramos nuestro agradecimiento. Usted que es un discípulo del Señor y que trabaja en la obra del Señor, discipulando a otras personas. También usted que nos acompaña por primera vez o ya nos ha acompañado otras veces y no ha tomado su decisión de aceptar a Cristo en su corazón, hoy puede ser ese día glorioso para su vida. Muchas gracias entonces, y estamos en este espacio tan bonito, ¿verdad? Estamos con esta serie de beneficios de la justificación. Hemos estado hablando en los mensajes anteriores sobre algunos beneficios. Hoy vamos a continuar. Hoy vamos a estar en este otro beneficio que vamos a ver hoy, para la gloria y la honra del Señor. Antes vamos a orar unas palabras al Espíritu Santo para que nos guíe, nos dirija, y que todo lo que hablemos en esta noche sea guiado por Él y sea para edificación de las vidas de todos nosotros. Padre, gracias en esta hora. Estamos agradecidos contigo, Señor, por este momento especial que tú nos das para alabar y bendecir tu nombre, para predicar tu palabra, para llegar a muchas personas con el Evangelio de Jesucristo. La gloria y la honra, Señor, sean para ti. Esperamos que tu palabra corra y sea glorificada y cumpla el propósito para la cual ha sido enviada, para la gloria y la honra de tu nombre precioso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces les decía que vamos a continuar con este tema, que ha sido una serie de mensajes. Estamos hablando sobre que en el capítulo 5 de la epístola a los Romanos, hemos avanzado con el versículo 1 y 2. Hoy llegamos al versículo 3, que es un versículo maravilloso también. Vamos a estar analizándolo, vamos a estar desglosándolo allí conforme a nuestra capacidad. Y es un versículo maravilloso, como dije, y vamos a continuar. En los versículos anteriores, que ya estuvimos hablando sobre ellos, versículo 1 y versículo 2, dice el apóstol Pablo: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual nos gloriamos y estamos firmes en la esperanza de la gloria de Dios. Esos son los versículos 1 y 2. No vamos a hacer ningún comentario adicional, pues ya hablamos de eso. Entonces pasamos de una sola vez al versículo 3. Ese sí lo voy a leer porque es el versículo que nos va a estar ocupando en este momento. Dice el versículo 3: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuando Pablo termina entonces el versículo 2, ya nos ha dado unas bendiciones, unas promesas muy lindas, unos beneficios muy lindos que son derivados de la justificación que ya tenemos, ¿verdad? Que ya se nos ha sido adjudicada, como he dicho en otras ocasiones. Cuando la persona viene a Cristo, acepta a Jesús por la fe y recibe ese sacrificio que él hizo en la cruz de Calvario. La Biblia dice que el Señor lo limpia de todo pecado, lo santifica, lo justifica, y como resultado venimos a hacernos acreedores, ¿verdad? Por decirlo así, de estos beneficios tan maravillosos. Entonces,
podemos ver entonces el versículo 3, donde Pablo empieza con un y no solo esto. Entonces, como venimos hablando, ¿verdad? De que hay una cosa muy bonita que Pablo nos acaba de decir en los versículos 1 y 2, pensamos que cuando Pablo dice, y no solo esto, nos preparamos pues para esperar, recibir, no sé qué cosa, ¿verdad? Sorprendente nos irá a decir Pablo, qué cosas tan halagadoras nos va a decir Pablo, pero vemos que Pablo cambia completamente su comentario, ¿verdad? Y nos lleva a otra posición que viéndola así de buenas a primeras, vemos como que no es tan agradable, como que no es tan satisfactorio, como que no es tan atractivo, pero cuando podemos ver todo el versículo, ¿verdad? Y hoy vamos a ver el versículo, como dije, vamos a apoyarnos con otros textos de otros libros de la Biblia, otros pasajes de la Biblia, para apoyar este concepto, para que veamos que esta doctrina de lo que vamos a hablar hoy no está aislada, ¿verdad? No es un versículo aislado, sino que muchos otros textos hablan de lo mismo que el apóstol Pablo está hablando en el versículo 3. Entonces, él dice, y no solo esto, sigue diciendo en el versículo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Entonces uno dice, bueno, pero uno, ¿cómo puede gloriarse en las tribulaciones? ¿Verdad? La tribulación siempre lo vemos como algo negativo, como algo, dije, muy amargo, que no es de ninguna forma atractivo para nosotros, pero cuando vamos a estudiar todo el versículo, ¿verdad? Hasta el final, entonces nos vamos a dar cuenta que en el cristiano, en el creyente, la tribulación juega un papel importantísimo, ¿verdad? Los que han pasado por tribulaciones, los que han pasado por esta experiencia, se dan cuenta que es una maravillosa herramienta, ¿verdad? Que Dios tiene para hacernos cada vez mejores, y cuando han pasado por esas experiencias y luego han salido, han dicho verdaderamente ha sido algo necesario, ha sido algo maravilloso, ha sido la sabiduría de Dios la que me ha hecho pasar por acá. Entonces Pablo dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando vemos a un Pablo decir estas cosas, ¿verdad? Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos ponemos a pensar que el que está diciendo estas cosas, ¿verdad? No es un hombre que está ya acostado en una mecedora, ¿verdad? Ya en una hamaca en la playa, tomándose un refresco y viendo las olas, ¿verdad? Ahí un atardecer, que podríamos ver que si fuera un hombre como ese que está diciendo estas cosas, podríamos decir, bueno, no sabe ni lo que está diciendo, él como no ha pasado por aquí, entonces él no sabe lo que está diciendo. Está hablando porque él lo oyó, porque él lo leyó en un libro, pero no, cuando nosotros vemos quién es el que dice estas cosas, ¿verdad? Es el apóstol Pablo, que yo creo que Pablo es un máster, ¿verdad? Es un experto en esta materia de la tribulación, por un texto que vamos a leer. Si alguien le hubiera dicho a Pablo, ¿qué estás diciendo? Usted no sabe lo que está diciendo, quizás usted no tiene experiencia en esto. Bastaba solamente con que el apóstol Pablo se levantara su ropa y le mostrara la espalda y nos diéramos cuenta que verdaderamente lo que él estaba diciendo era una experiencia que él había tenido en algún momento. En la segunda epístola a los Corintios, vamos a leer allí, ¿verdad? Segunda Corintios capítulo 12, versículos 8 y 10, para darnos cuenta que verdaderamente Pablo estaba bien claro en lo que él estaba diciendo. Los versículos 8 al 10 de 2 Corintios 12 dicen así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, dice el versículo 10, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿cómo podemos entender que un hombre como Pablo dice que se goza en las necesidades, en debilidades, en persecuciones, en angustias, en afrentas, ¿verdad? ¿Cómo él puede decir eso? Si son cosas que para la mente humana son cosas muy negativas, son cosas que no tienen nada que ver con felicidad, son cosas que no tienen nada que ver con alegría, son cosas que no tienen nada que ver con éxito, ¿verdad? Aparentemente, lo que está pasando con el apóstol Pablo en esta ocasión
es que el apóstol Pablo recibió una revelación extraordinaria de parte del Señor. Dice la Biblia que él fue arrebatado al tercer cielo, donde escuchó palabras inefables, ¿verdad? Que no pueden ser expresadas con palabras humanas. Allí él estuvo en la presencia del Señor, un tiempo muy lindo, y Dios le habló cosas muy profundas. Entonces, como Dios le dio una revelación tan extraordinaria a Pablo, y Dios previendo, ¿verdad? Para protegerlo a él mismo incluso, dice la Biblia que le puso un aguijón en su carne, ¿verdad? Un mensajero de Satanás que lo ofeteaba. Ofetear es dar, ¿verdad? Cachetada por la cara, como quien dice, para que se despertara, ¿verdad? La idea es de Dios, al hacer esto, dice que era para que no se exaltase sobremanera. Dios conocía a Pablo y quizás pudo entender Dios que Pablo podía exaltarse, podía gloriarse, podía engrandecerse con aquella revelación. Y entonces le permite ese aguijón en su carne, ese mensajero de Satanás que lo ofetee, para que él no se exaltase desmedidamente. Entonces, eso lo hizo a Pablo, ¿verdad? Ser un apóstol que siempre estaba chiquitito. Él en muchas ocasiones, él expresa su pequeñez. Él dice que él era incluso el más pequeño de los apóstoles. Dijo que no soy ni siquiera, merezco llamarme apóstol porque perseguía a la iglesia del Señor. Dice que él vino como un abortivo. O sea, Pablo dice, yo soy el más pequeño de todos los apóstoles. Él nunca ostentó cosas grandes. Él siempre se mantuvo con un perfil bajo, ¿verdad? Obviamente sabemos que fue un gran apóstol, ¿verdad? A él se le atribuyen 13 epístolas que ningún otro apóstol le escribió, de manera que Dios lo usó de una manera poderosa. Sin embargo, él siempre se mantuvo humilde, siempre se mantuvo muy sencillo. Por eso mismo, porque Dios puso un aguijón en él. Y él termina el versículo 10 diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa esto? Bueno, si lo analizamos desde un punto de vista humano, una persona débil no puede ser fuerte, porque si es débil es porque está flaquito, ¿verdad? No tiene fuerza, no puede trabajar. Entonces esa persona a la distancia se ve que es una persona débil y no se le podría asumir, no se le podría poner una carga, un trabajo fuerte, porque no lo puede hacer, porque es débil. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice cuando soy débil soy fuerte? Bueno, la respuesta a esto, la explicación a esto, es que cuando él era débil, cuando él se sentía en estas angustias, en estas tribulaciones, que dicho sea de paso, pasó por muchas, él se hacía más dependiente de Dios. Él se hacía más necesitado de Dios, y entonces, como se sentía débil, él sabía que él no podía hacer la obra a menos que se apoyara en el fuerte, que es Dios, y entonces ya se hacía un hombre fuerte a través de la debilidad. Lo contrario es que si él se hubiera creído un hombre fuerte, ¿verdad? Un hombre que no necesitaba mucho de Dios, entonces iba a ser débil y no iba a poder hacer la obra del Señor. Es de esa manera, todavía nosotros hoy incluso, ¿verdad? Que mientras nos mantengamos con ese perfil, ¿verdad? Bajo y sabiendo que somos necesitados de Dios, que somos débiles, entonces eso nos hace fuertes en el Señor. Y entonces Pablo lo veía como un gran beneficio, ser débil y ser abofeteado y ser humillado, porque él decía, esto me hace un mejor hombre, un mejor siervo del Señor. Y eso es algo maravilloso, ¿verdad? Como dije que funciona incluso para nosotros mismos en esta época. Como siervos del Señor, usted que es un ministro de Dios, una persona que sirve al Señor, pastor, no sé cuál ministerio tiene, entonces, también nosotros debemos de mantener esta actitud, mantenernos pequeñitos, nada de arrogancia, ¿verdad? A veces pienso que Pablo estaba muy lejos, o los apóstoles modernos, ¿verdad? Que se autodenominan apóstoles, están muy lejos de ser parecidos a Pablo, ¿verdad? No sé qué hace cuando leen los escritos de Pablo, las epístolas de Pablo, porque en realidad Pablo fue un apóstol muy sencillo. Hoy vemos que los apóstoles, ¿verdad? Modernos, distan demasiado de ser semejantes a Pablo, ¿verdad? Pablo dijo en una ocasión, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque verdaderamente Pablo imitaba a Cristo casi que en todo el sentido de la palabra. Entonces los apóstoles de hoy, que se autodenominan apóstoles, o los pastores, o los que servimos al Señor, debemos aprender de Pablo, que Pablo era un hombre sencillo, ¿verdad? Que no andaba alegando ni exigiendo ninguna cosa. Él dijo, yo sé lo que es pasar hambre, sé lo que es tener necesidad. También algunas veces dice, he tenido abundancia, porque Dios tampoco es que, ya porque estamos en el ministerio, Dios nos va a mandar a aguantar hambre. Pero hay veces que hay que pasarla, ¿verdad? Hay veces que tenemos mucho, hay veces que tenemos poco, y tenemos que aprender a vivir en ambas extremos, ¿verdad? Y Pablo aprendió eso. Hoy los hombres que sirven al Señor exigen un montón de cosas, quieren que se les tenga como si fueran artistas, ¿verdad? Y no, en realidad no. Tenemos que aprender de un hombre como Pablo, tan humilde, y no
actuar con tanta arrogancia, ¿verdad? Como si fuéramos quién sabe qué. No somos siervos del Señor, somos siervos de este reino y debemos de servir a Dios con humildad. Esa es la forma en que Dios acepta que la gloria siempre sea para Él y no para nosotros. ¿Cuándo es que podemos, verdad? ¿Cuándo es que podemos, entonces, cuándo es que podemos gloriarnos en las tribulaciones? Parece que no se puede, pero cuando vemos más adelante el texto nos damos cuenta que Pablo tenía razón en lo que estaba diciendo. Dice, no solo esto, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones. Termina el versículo 3 diciendo, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Entonces ya aquí Pablo nos dice que cuando sabemos nosotros, ¿verdad? Cuando podemos gloriarnos nosotros, sabemos, dice, sabiendo, hay que saber esas cosas, no hay que ignorarlas, ¿verdad? Porque si ignoramos lo que la tribulación produce, entonces vamos a estar quejándonos, ¿verdad? Vamos a estar renegando contra Dios, vamos a estar, ¿por qué no? Incluso abandonando la fe cuando estamos pasando por una situación difícil, ¿verdad? Esta tribulación. Pero cuando sabemos, como dice Pablo, que sabemos que la tribulación produce paciencia, entonces ya ahí cambia la cosa. Ahí decimos, bueno, la tribulación tiene un fruto, tiene un propósito, ¿verdad? Que es hacernos humildes, personas con paciencia, ¿verdad? Que dicho sea de paso, la paciencia es parte del fruto del Espíritu. Entonces vemos que la tribulación en el creyente tiene un propósito. Entonces ahí sí podemos decir, Señor, ahora entiendo, ¿verdad? Que tú no me mandas una tribulación para afligirme, ni para herirme, ni para dañarme. Tú eres mi Padre, tú me amas. Y si tú permites que algo venga a mi vida, es porque tú me amas y quieres pulirme y quieres hacerme cada vez mejor y más parecido a ti. Entonces, dice el apóstol, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Si nos hace falta paciencia, no somos personas pacientes, no somos personas que aprendemos a esperar en Dios. Entonces, Dios quizás nos vamos a estar mandando algunas tribulaciones, ¿verdad? Para pulirnos y para hacernos cada vez mejores y cada vez personas que esperemos más y confiemos más en el Señor. Para citar un ejemplo, ¿verdad? De tribulación, y hombres que fueron afectados positivamente a través de estos procesos, ¿verdad? De Dios, en el libro de Job, ¿verdad? El patriarca Job, encontramos que Job, bueno, todas las personas se identifican con este libro, ¿verdad? Cuando estamos pasando por alguna tribulación, van siempre al libro de Job para encontrar algún consuelo, para encontrar alguna esperanza, porque sabemos que el libro de Job es sinónimo de aflicción, ¿verdad? Pero no solamente es sinónimo de aflicción, es sinónimo también de un final feliz, de un hombre que pasa por un proceso, por una prueba muy difícil, pero al final vemos que rindió frutos la tribulación, ya que Job, bueno, al final, como lo vamos a ver ahorita, es un hombre transformado, es un hombre cambiado, es un hombre diferente, y su relación creció mucho y fue más íntima con Dios después de todo eso. En el capítulo 1, versículo 1 de Job, vemos que Dios mismo dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ese era el concepto que Dios tenía de Job, ¿verdad? Pero el diablo incita a Dios, ¿verdad? Para que Dios pruebe a Job. El diablo le dice a Dios que Job lo ama por lo que le ha dado y Dios le dice, no, mi siervo me ama porque me ama, de verdad. Pero sin embargo Dios quiere que el diablo entienda que no es así lo que él está pensando, que eso no es cierto. Entonces pues pone a Job, lo pone en esta prueba, que Satanás pueda tocarlo, ¿verdad? Para que lo pruebe, para saber que Job de verdad era un hombre íntegro. En el capítulo 1 ahí entonces vemos que Job en un mismo día perdió todo, perdió sus finanzas, perdió sus bueyes, perdió sus camellos, perdió todo, ¿verdad? Quedó económicamente, como podemos decir, arruinado, sin nada, ¿verdad? Luego, después de eso, Satanás vuelve a traer a la presencia de Dios y le dice, bueno, el hombre daría todo por su alma, ya entregó todo, pero tócalo a él para que vea que sí blasfema en tu misma presencia. Entonces Dios le da permiso a Satanás que toque la carne de Job, nada más que le dice, no toque su alma, tú no puedes tocar eso, toca su cuerpo. Entonces Satanás viene y hiere a Job, dice la Biblia, ¿verdad? Con una sarna maligna, de tal forma que dice que Job, en esta condición, buscaba un tiesto para rascarse, ¿verdad? Estaba en una condición terrible y su esposa, que podía decir en ese momento haber sido un aliciente para él, una voz de ánimo, le dice, usted no tiene nada, usted no vale nada, ya usted no sirve para nada, entonces, maldiga a Dios y muera, se le dice. Entonces Job se vuelve y le dice, has hablado como una mujer fatua. ¿Qué le dice? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y lo malo no?
En todo esto dice la Biblia que Job no atribuyó despropósito alguno en Dios. O sea, Job nunca se quejó ni hizo cosas de rebeldía contra Dios. Job pasa toda esa prueba, ¿verdad? Todo el libro, si usted lo estudia, se dará cuenta que sí, Job ocupaba una pulidita, ¿verdad? Porque Job, vemos todo el libro y vemos que él a veces reniega, se queja un poco, maldice el día que nació y todo eso. Entonces, parece como que Job sí ocupaba una pulidita. Dios nunca se equivoca. Dios siempre todo lo que hace, lo hace bien hecho. Luego que Job pasa por la prueba, ¿verdad? Y sacó un 100, porque sí, Job sacó un 100 en el examen, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que en medio de esas tribulaciones saquemos un 100 y nos graduemos, por decirlo así, de esa materia que es la tribulación. Y si no, pues lamentablemente tenemos que pasar otra vez y otra vez hasta que pasemos con un 100. Dios ya va a decir, bueno, ya sacó la materia de la tribulación, por decirlo así. Y si no, nos va otra vez a poner allí hasta que seamos perfeccionados, porque eso es lo que Dios quiere, que seamos perfeccionados. Job, en el capítulo 42, versículos 1 al 6, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego, le dice, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces Job está diciendo a Dios ahí que él lo había oído nada más. Entonces no es lo mismo oír algo que verlo. Ya cuando nosotros vemos algo, tenemos una panorámica más clara, tenemos ya una claridad mejor de lo que estamos viendo. No es lo mismo escuchar algo que verlo. Ya Job le dice a Dios: yo te había oído solamente. Mi relación contigo era de oídas nada más. Pero ahora dice, ¿cuándo es ahora? Bueno, ahora, después de que él pasó por toda la prueba, después de que él pasó por toda aquella situación, de aquella tribulación, dice, ahora mis ojos te ven. Entonces, esta expresión, mis ojos te ven, significa que Job había crecido, como dije, en su relación con Dios. Era un hombre más humilde. De hecho, Dios incluso le prosperó tanto que dice que le multiplicó al doble de lo que él tenía antes. Sus hijas eran muy preciosas, dice, tenía 500 yuntas de bueyes, le dio 1000 yuntas de bueyes. Todo lo que Job tenía, Dios se lo multiplicó, pero no solamente multiplicó sus ganancias, su economía, sino que también multiplicó su carácter. Lo hizo un hombre diferente, lo hizo un hombre humilde. Yo creo que Job de ahí en adelante, si dice el versículo 1 que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ahí Job fue todavía mejor, más amaba a Dios más y le obedecía más a Dios. Y era un hombre más humilde. Entonces vemos que Job, la tribulación que él pasó, toda esa sarna y todas esas cosas que perdió, lo convirtieron en un hombre más humilde. Entonces la tribulación en la vida de Job cumplió un propósito extraordinario. Vamos a ver otro texto que se encuentra en la epístola de Santiago, ¿verdad? Ahí, después de 2 Corintios, ¿verdad? Gálatas está. Vamos a ver la epístola de Santiago, porque vemos que Santiago también tiene un pensamiento similar al de Pablo, ¿verdad? Están ahí los dos inspirados por el Espíritu Santo. Los dos hablan lo mismo, el mismo idioma, porque tanto uno como el otro están siendo inspirados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y están hablando el mismo lenguaje. En el capítulo 1 de Santiago, versículos 2 al 4, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Otra vez aquí aparece la paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis cabales, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, lo que está diciendo Santiago aquí dice, tener por sumo gozo, o sea, sumo gozo significa el mayor gozo, ¿verdad? Cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí Santiago habla de otra cosa que parece paradójico, que a la mente humana no puede entender cómo yo puedo tener sumo gozo, el máximo gozo, cuando me hallo en diversas pruebas. Pero también Santiago usa otra expresión, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, ¿verdad? Dice en el versículo siguiente, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, no puede quedarse el proceso a medias, no podemos salirnos del proceso a la mitad, como dije, porque entonces no calificamos con 100, entonces vamos a tener que volver a repetir la materia. Dice, y que tenga la paciencia su obra completa, para que seáis, dice,
para que seáis cabales, perfectos y cabales, significa la persona que ya ha sido perfeccionada, ya ha sido pulida, ya salió de la prueba, ya sacó el 100, perfectos y cabales. Una persona cabal es una persona centrada, una persona mesurada, una persona que habla perfecto, que habla correcto, que es una persona que su carácter ha cambiado, es una persona que ha sido perfeccionada en ese sentido. ¿Por qué? Porque pasó por la prueba, pasó por la lucha, pasó por la tribulación y la superó, y ahora su carácter ha sido transformado. Entonces vemos que Santiago y Pablo hablan lo mismo. Para ir terminando, hay otra cosa que no puedo omitir en este mensaje, definitivamente, porque es sumamente importante, es que la tribulación, aparte de darnos paciencia, aparte de calificar nuestro carácter, de hacernos más parecidos a Dios, de hacernos humildes, sencillos, y verdad, todo esto que hemos estado viendo, quiero ir terminando con un adicional, diría yo, ¿verdad? Un adicional que produce la tribulación, que es para mí algo es muy, muy, muy bueno, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice el apóstol Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual, dice el versículo 4, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Entonces dice el apóstol Pablo que Dios es un Dios de toda consolación. Eso sí podemos estar seguros, ¿verdad? Que en medio de esa tribulación, que en medio de esa prueba, Dios nos va a estar consolando. El Espíritu Santo al Espíritu Santo se le llama el Consolador. Él va a estar ahí a la par de nosotros. Usted no va a estar solo. Si usted está en este momento pasando por una tribulación, tal vez estás en una cama del hospital, tal vez estás en una cárcel, no sé, tal vez estás incluso con este virus, ¿verdad? Que está afectando a la humanidad en este momento. Empezamos el año 2021 con este virus que todavía está ahí en el mundo y afectando a muchas personas, afectando a muchas familias. Hay gente que ha perdido su papá, su mamá, un amigo, un hermano. Tú mismo puedes estar en un hospital con este problema ahorita. Yo quiero decirte que esa tribulación no tiene que decir al Señor por qué, sino para qué. Dios tiene un propósito. Dios no va a hacer nada a ti y a mí para gozarse y para alegrarse. No, Dios se duele, es nuestro Padre. Él a veces nos hace pasar por ahí para que comprendamos. Pero Él va a estar ahí consolándonos. Si estás en la cárcel, si estás en un problema económico muy difícil, estás pasando por una situación matrimonial muy difícil, yo quiero decirte que si estás en Dios y si te tomas de la mano del Señor, Dios va a estar consolándote en medio de este proceso. Eso sí estamos seguros, ¿verdad? Eso sí hay total seguridad. Entonces, dice que Dios está para consolarnos. Pero el versículo siguiente dice que esta tribulación como que nos capacita y nos hace ayudadores de otras personas. Dice que nos consuela, dice el cual nos consuela en todas las tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están pasando por cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros fuimos consolados. Entonces, cuando una persona ha pasado por un problema, ha tenido una tribulación fuerte en su vida, y encuentra en el camino de su vida a alguien que está pasando por una tribulación semejante, ella tiene la experiencia y la autoridad moral, ¿verdad?, para decirle: mira, yo pasé por ahí, yo también tuve un problema similar al tuyo, y Dios me ayudó, Dios me consoló. Entonces, tú tienes, y yo puedo tener la experiencia, ¿verdad?, y la autoridad moral para acercarnos a esa persona y decirle cosas que no escuchamos en la televisión ni leímos en un libro, sino que son cosas que yo pasé, y esas cosas que yo viví tienen un gran poder para ayudar y para consolar a otras personas. Esto para mí es muy importante porque estamos en medio de un mundo muy falto de esperanza, muy falto de tranquilidad, de paz, y se ocupan personas que, si usted ha pasado por una tribulación, use eso como una herramienta. Acérquese a las personas que están pasando por un problema y déles consuelo con la misma consolación que Dios le consoló a usted. Eso es muy simple. Entonces tenemos la experiencia que Dios nos ha dado a través de ese periodo para ayudar a otras personas que están pasando por un problema similar. Bendito sea el Señor. Entonces vemos que la tribulación no solamente nos capacita, no solamente nos bendice a nosotros, sino que como un adicional nos capacita para ayudar a otras personas que estén pasando por un problema similar. Bendito sea el Señor. Nosotros somos personas que tenemos que ser pulidas, que tenemos que ser perfeccionadas, ¿verdad? En Cristo Jesús, cuando nos salvó, la salvación es inmediata, pero la perfección es progresiva, y Él va a usar herramientas para irnos puliendo,
¿verdad? Y una de las herramientas que él usa se llama la tribulación. Nosotros somos como esa tabla que el ebanista saca de la montaña, ¿verdad? Una tabla fea, una tabla que no sirve, una tabla que no tiene ningún aspecto bonito. Y el ebanista la saca, bueno, dicho sea de paso, Jesús era carpintero, entonces sabe cómo trabajar con la tabla, con la madera, suponiendo que nosotros fuéramos una tabla, usándolo como una ilustración, y ese ebanista saca esa tabla de la montaña, la trae a su taller y comienza a pulirla, ¿verdad? Le da lija, le da un poquito de algún material, le da más lija, y le va dando un proceso hasta que la tabla ya va tomando una forma más bonita, ¿verdad? Hasta que por último el ebanista con esa madera que trajo de la montaña hace un mueble, y ese mueble ya lo exhibe en una sala de exhibición en su taller, ¿verdad? Y alguien pasa lo observa y dice, qué bonito ese mueble, yo quiero llevarlo para mi casa, quiero exhibirlo en mi sala, y lo compra, se lo lleva a su casa. Cuando alguien lo visita dice, qué mueble más lindo, ¿dónde lo compraste? Bueno, está gozoso, ¿verdad? Y hasta orgulloso de ese mueble. Pero esa madera que él está viendo ahí, con ese acabado tan bonito, no siempre fue así. Fue una tabla vieja que bien pudo haberse usado como madera o como leña, no sé, para otra cosa, pero ya cuando viene y la toma el ebanista profesional en sus manos, ya la tabla llega a ser algo precioso y algo que a la vista va a ser algo muy bonito. Así somos nosotros. El Señor nos saca del mundo donde somos no valemos nada, ¿verdad? Hundidos en el pecado, hundidos en la maldad, nadie daba nada por nosotros, pero el ebanista divino, ¿verdad? Nos trae a su taller y comienza a pulirnos. No nos gusta eso, no nos gusta que nos lije, no nos gusta que nos pula, no nos gusta que nos quite, que nos corte, pero eso es para nuestro beneficio, porque Él quiere en nosotros un producto terminado que Él se va a llevar al cielo, pero mientras estamos en esta tierra, Él seguirá puliendo, Él seguirá arrancando, Él seguirá quitando, Él seguirá lijando, para que cada vez nos parezcamos más a Él en carácter y seamos mejores, y por qué no también podamos servir a Dios con un carácter más pulido, más refinado, y podamos hacer muchas cosas lindas para la gloria de su nombre. Si usted es una persona que me está observando y ya es creyente y está pasando por una tribulación, este mensaje Dios lo puso en mi corazón, ¿verdad? Para alentarte, para animarte. Dios está contigo, como dije, el Espíritu Santo está para consolarte. No te desanimes, no tires la toalla, no reniegues contra Dios. Esté tranquilo, diga al Señor, gracias Señor por esto que estoy pasando, me duele, pero si es para mi beneficio, yo lo acepto, lo recibo con humildad, Señor, y que todo sea para la gloria de su nombre. Dígale, Señor, gracias por lo que estoy pasando, ayúdame, Señor, quiero que me dé la fuerza, quiero que me consuele, Espíritu Santo, que me ayudes a superar esto. Yo quiero amarte, Señor, quiero ser un siervo útil, quiero ser un siervo humilde para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, no has rendido tu vida al Señor, y me estás observando en este momento, no fue por casualidad que sintonizó este canal, dígale, Señor, hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi vida, quiero hacerte el Señor, el dueño de mi vida, mi Salvador, quiero que me limpies con tu sangre preciosa, quiero recibirte en esta noche como mi Señor y Salvador, y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por salvarme y por haber venido a morir por mí en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús, amén. Señor, alguna persona que esté enferma, pon tu mano sobre ella ahora, Señor. Reprendemos esa enfermedad, reprende esa enfermedad, Señor, ese problema que esa persona está pasando. Dios mío, ayúdale, Señor, reprenda ese virus, lo que esté afectando esa vida, Señor, para que esa persona sea sana para la gloria de tu nombre. Usted, hermano, discípulo, siga trabajando para el Señor. Haga las cosas con amor. Hay mucha gente que hay que discipular. Siempre decimos en este ministerio, es que hay que oír, aprender y compartir. No se quede solamente con oír y aprender, porque entonces el proceso se va a llenar solamente usted, se va a edificar solamente usted. Pero esas personas que necesitan que usted les lleve una palabra, que usted los discipule, que usted les hable de Cristo, usted no va a llegar a ellas. Pablo dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Usted y yo tenemos una encomienda de parte del Señor. Hay que predicar el Evangelio, hay que discipular a las personas, hay que ayudarles con la palabra. Recuerde que la palabra del Señor es esa luz que el Señor nos dejó. El Señor tiene una medicina, no tanto para el COVID-19, sino como el virus del pecado que está enviando a mucha gente cada día al infierno. Y tú y yo tenemos esa medicina para la gloria del Señor. De mi parte, entonces, que Dios me los bendiga, que Dios me los prospere, que la paz de Dios sea con ustedes, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús.
hoy y siempre. Gracias.